Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Y en eso me despertaron mis perros. Estaban ladrando y aullando. Me levanté de inmediato, pues realmente estaban muy alterados y ellos no suelen comportarse así. Al asomarme al corral, descubrí que también los cerdos y los caballos estaban inquietos. Eso también es muy inusual, ya que pues, ustedes saben que ese tipo de animales son muy tranquilos. Algo tenía que estarlos espantando. Frecuencia paranormal. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Paranormal? Esta noche les escribo para relatarles una macabra experiencia que le sucedió a mi papá y a 5 amigos más después de una noche de caza en el cerro. A todos les cambié los nombres por motivos de privacidad, pero se las contaré en primera persona, tal y como me la contó mi papá cuando estaba en vida. Espero que la historia sea de su agrado. Es la siguiente. Recuerdo perfectamente aquel día. Todo comenzó en los cerros del rancho Las Tortugas, en el estado de Michoacán, durante una tarde de temporada de caza de huilas. Para aquellos que no las conocen o tienen otro significado para esa palabra, es una especie de aves tipo palomas silvestres que suelen aparecer en bandadas poco después de la temporada de lluvias. Éramos 5 amigos y yo. Todos estábamos ansiosos por ir al cerro en busca de una buena cacería para disfrutar de un delicioso almuerzo al día siguiente. Planeábamos preparar huilas fritas en salsa de tomatillo, frijoles de la olla y algunas tortillas hechas a mano. Para ello, ya en la tarde nos pusimos en marcha en la camioneta pick-up de Juan, ya que era el único con un vehículo adecuado para transitar sin problemas por los caminos del cerro. Ese día en particular tenía un extraño presentimiento, pues desde el momento en el que habíamos iniciado el camino hacia el cerro, tuve la constante sensación de que alguien o algo me observaba de entre la maleza y los mezquites. Mientras iba sentado en la caja de la camioneta, podía sentir una mirada tan intensa a mis espaldas que en varias ocasiones me giré para ver hacia atrás, pero nunca percibí nada fuera de lo común. En una de esas ocasiones, Pedro me preguntó en un tono burlesco: ¿Y ahora tú qué traes? ¿Te pasa algo? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué volteas tanto hacia atrás? Y yo, por no quedar como loco y evitar la burla de los demás, solo le dije: es que vi una huila, pero se me escapó de vista, ya no la veo. Pedro simplemente se rió y me dijo: Allá vamos a encontrar muchas más. Una no es ninguna. Traté de ignorar esa sensación y me uní a la conversación de los demás. Después de unos 25 minutos de recorrido por terrenos llenos de terracería, pedregales y naturaleza propia del cerro, finalmente llegamos al dormidero que habíamos preparado con anticipación. Cada uno de nosotros había construido su propio baluarte, que no era más que un montón de ramas y hierbas secas estratégicamente ubicadas entre los huizaches y los mezquites.
Estos se diseñaban de manera que permitieran disparar la carabina a las huilas desde una distancia considerable. Cada estructura tenía un espacio suficiente para que una persona se acomodara, ya sea en cuclillas o sentada, con una o dos pequeñas aberturas de aproximadamente 10 por 20 centímetros, de donde se podía asomar el cañón del arma y poder apuntar sin dificultad. Todos nos acomodamos en nuestros respectivos baluartes, listos para esperar a que las huilas llegaran a dormir en los árboles, se posaran en las ramas y así poder efectuar nuestros disparos. Continuamos bromeando sobre temas sin importancia. Sin embargo, lo extraño era que dentro del baluarte seguía sintiendo que alguien me observaba. Al igual que en el camino, me daba vuelta varias veces, pero no veía nada fuera de lo común. Esta sensación no me permitía concentrarme al 100%, y como resultado, mi caza esa tarde-noche no fue muy fructífera. Con el tiempo, la oscuridad comenzó a caer sobre nosotros, y decidimos salir de nuestros baluartes para recoger las huilas que habíamos logrado cazar y regresar a nuestras casas. Después de juntar nuestras presas, nos reunimos en la camioneta. Fue entonces cuando me di cuenta que yo no fui el único al que no le fue bien esa tarde. Yo tenía solamente 3 huilas, Juan tenía 2, Pedro tenía 3, Joaquín tenía solo 1, y Erasmo y Alejandro tenían 2 cada uno. Esta tarde en especial, por alguna extraña razón, las huilas casi no llegaron a los árboles, y por lo tanto no hicimos muchos disparos. En otras ocasiones, llegábamos a cazar hasta 15 aves cada uno, o incluso más. Es algo que todos comentamos, sin embargo, no le dimos mayor importancia y emprendimos el camino de regreso entre los cerros. Con la maleza cubriendo hasta más arriba de las llantas y la oscuridad ganando terreno cada vez más. Solo las luces de la camioneta iluminaban nuestro trayecto. No habíamos avanzado ni 5 minutos cuando Juan frenó de golpe y gritó: ¡Ey, miren! ¡Una cabra! Todos volteamos hacia el frente del camino y efectivamente había una pequeña cabra negra en medio de la carretera. Parecía estar desorientada. Entonces, Pedro propuso: Oigan, ¿y si la atrapamos? A lo mejor es de alguien del rancho. Probablemente mientras estaba pastoreando se le perdió. Podríamos preguntar, y si no es de nadie del rancho, pues podríamos criarla para nosotros y cuando crezca la podemos hacer hasta birria, ¿no lo creen? Aunque al principio nos causó gracia su comentario, a todos nos pareció realmente una buena idea, ya que al fin y al cabo estábamos dispuestos a hacer una buena acción si la cabra resultaba ser de alguien del rancho, devolviéndola a su dueño, y si no era de nadie, tendríamos una futura recompensa para compensar la tarde de caza poco fructífera. Por lo tanto, descendimos de la camioneta con nuestras linternas y dejamos las luces del vehículo encendidas. Sin embargo, en el momento en el que nos lanzamos hacia la cabra, esta corrió entre la maleza. Los 6 corrimos para perseguirla, pero en un instante, la hierba alta dejó de moverse y nos detuvimos, esperando a que la cabra volviera a correr para seguirle el rastro. Nos dispersamos un poco para acorralarla, y de repente Juan gritó por un lado: ¡Acá está! ¡Vengan a ayudarme! ¡Ey, aquí la tengo! ¡Ayúdenme! Pero en ese preciso momento y de manera casi unísona,
Todos gritamos exactamente las mismas palabras, pero cada uno en una dirección diferente, diciendo: ¡Acá está, vengan! Y seguimos corriendo cada quien en la dirección que creíamos correcta, porque todos veíamos cada uno una chiva negra. Fue tan intensa la adrenalina por alcanzar a la cabra que ninguno de nosotros se percató ni prestó atención al hecho de que todos habíamos gritado exactamente lo mismo al unísono. Así que seguimos corriendo tras la cabra, que ahora parecían ser 6 en total. No pasaron ni 2 minutos cuando de repente Pedro gritó: ¡Oigan! ¡Ya la atrapé! Curiosamente, en ese preciso momento y como por arte de magia, la cabra o lo que sea que estuviéramos persiguiendo desapareció para todos los demás. Yo regresé desconcertado hacia la camioneta y al ver a Pedro sosteniendo la cabra entre sus manos mientras ésta trataba de escapar, mi confusión aumentó, pues estaba seguro de que yo estaba persiguiendo a esa misma cabra y al parecer todos teníamos experiencias paralelas persiguiendo algo diferente. Sin embargo, por evitar burlas o comentarios de los demás, opté por quedarme en silencio, al igual que mis amigos. En ese momento, mientras Pedro aún forcejeaba sosteniendo la cabra, dijo: No manchen, cabrones, ¿por qué no me ayudaron? Me dejaron a mí solo. A lo que Juan respondió: Pues yo también la estaba siguiendo, pero ya no supe en qué momento desapareció. Fue en ese momento que me di cuenta que yo no había sido el único al que le ocurrió lo mismo. Y me animé a contarles que yo también estaba persiguiendo la cabra, pero de un momento a otro escuché a Pedro gritar que ya la había atrapado. A lo que Pedro respondió riéndose: Debió ser un conejo o algo parecido a lo que ustedes siguieron. Pero pues bueno, ya vámonos. Ya se está haciendo tarde. Y un poco desconcertados, pensando mucho en lo que había sucedido, emprendimos el camino de regreso a casa. Nadie se explicaba cómo es que todos habíamos corrido en distintas direcciones y todos seguimos de cerca a aquella cabra. En el trayecto, comencé a notar que la temperatura en el ambiente descendió drásticamente, aunque todos atribuimos este descenso al hecho de que ya era de noche y al frío generado por la humedad de la maleza circundante. Al llegar al rancho, comenzamos a interrogar a las personas con las que nos encontrábamos, preguntándoles si no habían perdido una cabra o si conocían a alguien que hubiera extraviado una. Todos nos respondieron que no, y algunos incluso afirmaron que ni siquiera tenían cabras. Sin embargo, finalmente llegamos con Don Jesús, un anciano del rancho que debido a su edad avanzada, conocía perfectamente a todos y a sus respectivos animales, incluyendo a las cabras. Y al preguntarle, Don Jesús respondió: No, muchachos, de los que tienen chivas, ninguno tiene chivas pequeñas en este momento. Tienen algunas que de hecho están preñadas, pero aún no han dado a luz. Así que esa que ustedes encontraron no es de aquí del rancho. Agradecimos a Don Jesús por su respuesta y luego les dije a los demás: Pues entonces ya la hicimos, ¿no? Vamos a comer birria en un futuro no muy lejano. Todos comenzamos a reírnos muy felices, pues una cabra no es precisamente barata. Juan se ofreció a cuidarla, pues él tenía un cuarto de adobe con una puerta de madera antigua que solía utilizar para almacenar maíz después de las cosechas.
Todos estuvimos de acuerdo en que él la tuviera, incluso Pedro, quien la había atrapado, ya que no teníamos un lugar mejor para mantener a la cabra mientras crecía. Dejamos a la cabra en ese cuarto, y mientras le arrimábamos agua y alimento, uno de nosotros mencionó que dentro del cuartito aquel se sentía un frío muy intenso, tanto así que al respirar y al hablar expedíamos vapor. Recuerdo que aquella cabra negra nos observaba de manera fija. No nos despegaba la mirada para nada. No sé cómo explicarlo, pero se sentía una vibra muy extraña al verla a los ojos, especialmente al notar que la cabra actuaba muy rara, pues lejos de mostrarse asustada o inquieta, se quedó parada en un rincón, desde donde nos seguía con la mirada. Nos resultó especialmente extraño caer en cuenta que una vez que estábamos en el exterior, la temperatura era significativamente más cálida. El contraste fue muy notorio, cosa que nos causó un gran desconcierto. No entendíamos a qué se debía. Tomamos una cadena y la acomodamos de forma que la puerta quedara muy bien asegurada, ayudándonos de un orificio donde normalmente iría la cerradura. Nos aseguramos de que la cabra estuviera bien encerrada, ya que queríamos protegerla de los coyotes u otros depredadores. Y por supuesto, no deseábamos que escapara. Y dado que ya era muy tarde, nos retiramos a nuestras casas. Al día siguiente, nos reunimos por la mañana en la casa de Juan para preparar las huilas que habíamos cazado la noche anterior y para ver cómo nos organizábamos para darle de comer a la chiva. Juan se veía muy asustado. Estaba alterado y nervioso, parado afuera de aquel cuarto de adobe donde habíamos dejado a la cabra la noche anterior. Estaba viendo hacia el interior del cuarto. Al acercarnos, notamos que olía realmente mal, como a madera quemada, combinado con una pestilencia similar a la que produce un animal muerto. Cuando le preguntamos a Juan qué había pasado, él, aterrado, nos contó lo que había sucedido la noche anterior. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y en eso me despertaron mis perros. Estaban ladrando y aullando. Me levanté de inmediato, pues realmente estaban muy alterados y ellos no suelen comportarse así. Al asomarme al corral, descubrí que también los cerdos y los caballos estaban inquietos. Eso también es muy inusual, ya que pues, ustedes saben que ese tipo de animales son muy tranquilos. Algo tenía que estarlos espantando. Salí con mi lámpara a investigar para ver si había algún coyote o alguna amenaza que estuviera inquietando a los animales. Y lo primero que noté fue que aquí adentro, en este cuarto, se escuchaba como si varios animales salvajes estuvieran peleándose, pero muy fuerte, de forma muy agresiva. Se oían gruñidos, golpes y también que muchas cosas se caían. Lo primero que me imaginé fue que algún coyote se había metido y que estaba atacando a la cabra, por lo que corrí de inmediato para ayudarla. Pero cuando llegué, me di cuenta de que la puerta estaba bien cerrada. Tenía la cadena y el candado estaba bien puesto, así como lo dejamos anoche. Estoy seguro. Era imposible que algún animal se metiera por alguna otra parte, porque de hecho esta es la única entrada y salida. No hay ventanas, no hay nada. La puerta es el único acceso.
Entonces me asomé con la linterna por el orificio de la cerradura. Y allá adentro vi un enorme bulto. Era de color negro y era enorme, medía más de 2 metros. Era muy corpulento. Pero lo que más me sorprendió fue que tenía 2 ojos rojos. Me asusté mucho porque de hecho se le veían las pupilas de forma similar a los de la cabra, así como una especie de línea negra. Y eso es todo lo que les puedo decir porque solamente lo vi por una fracción de segundo. Fue tanta la impresión que me llevé que me caí de espaldas. Y en ese momento la puerta comenzó a agitarse de forma muy violenta. Se escuchaba como si un toro agresivo estuviera allá adentro, bufando. Pero muy fuerte, sonaba como un monstruo, como una bestia. Se escuchaban golpes muy fuertes en las paredes y entonces también me di cuenta que los adobes se estaban cimbrando. Parecía que el cuarto se iba a caer en cualquier momento, que lo iban a derribar. En ese momento sentí mucho miedo y yo mejor me metí corriendo a la casa. Los animales y también los perros eran los que se escuchaban muy asustados, seguían aullando, ladrando. Y ya luego de un rato escuché un sonido que me dio todavía más miedo. Era un golpe muy fuerte. Pues ya hasta ahorita que estoy viendo me doy cuenta, más bien creo, que era el sonido de la puerta despedazándose. Ahí fue cuando me imaginé que aquella bestia o demonio o lo que sea que estuviera aquí adentro se escapó. Pero yo no me atreví a asomarme. Me dio un buen de miedo, no quería que esa cosa fuera a entrar a mi casa. Y no me animé a salir sino hasta que salió el sol. De hecho, tiene poquito que salí. Apenas hace unos cuantos minutos antes de que ustedes llegaran fue cuando me animé a venir a ver. Y bueno, pues al asomarme aquí adentro fue cuando me llevé la sorpresa. Métanse al cuarto para que lo vean. Cuando nos asomamos, notamos que aquella pestilencia tan desagradable era todavía más intensa en el interior. Pero eso no era lo peor. Y es que vimos que dentro todo estaba destrozado. Había pedazos de adobe regados en el piso, los cuales habían formado parte de las paredes. Los muebles que Juan guardaba dentro estaban completamente deshechos. Las herramientas de igual forma estaban esparcidas por todas partes. Y lo que quedaba de aquella vieja puerta de madera estaba tirada en el suelo, completamente despedazada. Nos impresionó mucho ver que el traste de agua que le habíamos dejado a la cabra estaba aplastado. A pesar de estar hecho de metal, ahora estaba deformado e inservible. Era como si un enorme peso le hubiera caído encima. En las paredes y el techo había profundos arañazos marcados. No nos explicábamos cómo era posible todo eso. Sin embargo, todo cuadraba con lo que Juan nos había contado. El interior de aquel cuarto lucía como si hubiera sido destrozado por una enorme bestia que estaba buscando desesperadamente la forma de salir. No entendíamos qué había sucedido. Juan estaba tan aterrado y alterado que no dejaba de temblar y hablar de lo sucedido. Lo extraño es que a la redonda no había señales de que semejante bestia hubiera estado ahí, ni tampoco escuchamos nada raro de parte de los vecinos, a excepción de que algunos de ellos sí escucharon a los perros de Juan ladrar y aullar. Fue como si aquel monstruo simplemente hubiera desaparecido luego de salir, pues nadie lo vio. Esto lo recuerdo a la perfección, siendo que sucedió hace muchos años. Hasta el día de hoy, ese pequeño cuarto sigue en pie,
y aún se pueden ver los daños que aquella bestia infernal provocó en las paredes. Incluso los arañazos aún son visibles. Sin embargo, todo esto sigue siendo un misterio que persiste sin una explicación clara. Aún me provoca escalofríos pensar que pudo haber sido realmente aquel animal que perseguimos, atrapamos y que encerramos en aquel cuarto aquella noche. Y me aterra especialmente la idea de que probablemente aquel monstruo siga suelto por el campo. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.